Bienvenidos. Este es Dr. Timothy Emmerich del Harvest Evangelistic Association, dándote gracias que puedes participar en este estudio sobre la epístola de Romanos. Si puedes, por favor, agarra su Biblia y abrir conmigo en capítulo 1. Vamos a seguir en capítulo 1, 8 al 17. 8 al 17. Lo voy a decir otra vez que la epístola de Romanos fue escrito por nuestro hermano Pablo y él aquí en esta epístola encontramos todas las doctrinas principales sobre nuestro estudio que vamos a estar estudiando sobre adopción, reconciliación, perdón, santificación progresiva, posesional. Vamos a estar estudiando sobre todo esto. Una vez más, estamos en Romanos capítulo 1, versículos 8 al 17. Vamos a leer. Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante de Jesucristo, con respeto a todos vosotros, de que vuestra fe sea divulgada por todo el mundo. Porque testigo es mi Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago memoria de vosotros siempre en mis oraciones. Nosotros tenemos que entender que nuestra fe tiene que tener acción. No podemos decir que somos cristianos y vivir un pie en el mundo y otro pie en el reino de Dios. Tenemos entender que el rey de este mundo es Satanás y nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, estamos del Señor Jesucristo. Y Pablo encontró aquí en esta iglesia recordándolos que necesitan vivir una vida que es digno del evangelio. Es muy triste cuando encuentras cristianos sin entusiasmo, sin alegría, y quieren tratar de convencer a otras personas de entregar sus vidas a Cristo cuando ellos mismos parecen que han perdido su último amigo. Nosotros tenemos que entender que si tenemos Cristo en nuestro corazón y somos más que vencedores y mayor es Él que está dentro de nosotros, que es Dios, que Él que está en el mundo, tenemos que vivir como vencedores, no como víctimas. Y nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos el evangelio para ayudar a personas a encontrar la felicidad que necesitan en Cristo, para encontrar la vida en abundancia que tienen en Cristo, para encontrar no simplemente una vida eterna, pero también una vida victoriosa aquí sobre la tierra. Él dijo, y lo digo a ustedes también, es importante de orar. Orar por la iglesia, orar por las personas que no conocen Cristo, orar por los mártires en otros países que están entregando sus vidas por el Señor, por no avergonzar del evangelio. Es muy importante de vivir una vida otra vez digno del evangelio. Nosotros en nuestra fe tenemos que entender que fe debe que tener una expresión y debes que caminar en fe, hablar en fe, vivir fe. Vivir fe. Dice en Romanos 14, lo que no es de fe es pecado. Lo que no es de fe es pecado. Y nosotros tenemos que entender que Pablo, el apóstol Pablo, quería reforzar en la iglesia de Roma la necesidad de caminar digno del evangelio. Vamos a seguir. Rogando que de alguna manera tenga el fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Él quería ir y visitar la iglesia y por eso estaba escribiendo esta carta. En versículo 12, esto es para mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Es bonito cuando podamos encontrar hermanos y hermanas en Cristo Jesús que tienen la misma fe. No simplemente fe en Dios, pero viviendo la vida victoriosa. Muchas veces hablando con cristianos, visitando iglesias, las iglesias están muy muertas, están hablando duda, están hablando negativamente,
no están corrigiendo las maneras que hablan ni las maneras que oran. Una vez estuvo con una familia y le dije al papá de la familia cerrar en oración y estaba hablando puro duda. Entonces lo paré. Le dije, ¿qué estás hablando? ¿De qué estás orando al Señor? Y dijo, ¿qué? Dice, pues estás hablando pura duda. Dice el Señor que nunca nos va a dejar, que siempre está con nosotros, está dentro de nosotros, que somos más que vencedores. ¿Por qué dices en sus oraciones que el Señor no nos deja? El Señor lo ha prometido que no nos va a dejar. El Señor ha dicho en su palabra que estamos completos en Él. No tenemos un espíritu de temor, sino de fe, poder y dominio propio, de amor. Todo esto que tenemos en Cristo, y es triste de encontrar cristianos pidiendo a Dios lo que ya tienen en Cristo Jesús. Y eso es muy triste porque otra vez nosotros tenemos que orar según lo que encontramos en la palabra, no sobre las emociones, no sobre lo que dicen otra gente, no sobre lo que un espíritu religioso, ¿verdad? Quiere que nosotros podamos decir. Muchas personas cuando digo, por favor, oren, dicen, ay, Dios mío, Señor, te damos gracias. No, así no estás engañando a Dios ni a otros. Ora a Dios en tu propio voz. No tienes que tratar de hacer una voz muy espiritual porque Dios conoce el corazón. Entonces, es importante de vivir por el Señor sanamente, una vida balanceada. Y esto que Pablo estaba diciendo. Pablo hemos encontrado y le vamos a encontrar en otras escrituras donde dice que nosotros tenemos que pelear la buena batalla de fe. No pelear contra gente, porque no estamos luchando contra carne y hueso, pero pelear contra el diablo, resistir el diablo. El Señor ganó el diablo en la cruz de Calvario. Nosotros tenemos que resistir y descansar en las promesas del Señor. Dice en 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoráis que muchas veces me ha propuesto a ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre de los más gentiles. Muchas veces nosotros queremos servir al Señor y queremos ir a diferentes lugares cuando no hemos ni comenzado donde estamos. Tenemos que comenzar en nuestra casa, con nuestros parientes, con nuestros vecinos, en el trabajo. No puedes ganar personas en el campo misionero si no has ganado personas en tu mismo área donde vives. No puedes ganar almas en otros países cuando no has tratado de ganar almas donde trabajas, donde estás estudiando. Jóvenes, necesitas tener mucho valor y hablar por Cristo, no entregar lo que las pasiones del mundo, ¿verdad? Yo sé que hay muchos jóvenes piensan que la vida cristiana es muy aburrida, pero no es. Si empiezas a vivir por Cristo, vas a ver milagros, vas a ver señales grandes y el Señor te va a utilizar cuando estás orando con otros jóvenes. Gente tiene mucho hambre de conocer la verdad, pero tristemente muchos cristianos, por la manera que están viviendo, estamos viviendo una vida de hipocresía y no estamos viviendo una vida que es agradable a Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender que hay una voluntad perfecta y una voluntad permisiva del Señor. La voluntad perfecta es cuando estamos perfectamente en la voluntad de Dios, sabemos dónde estamos de donde quiera, y el lugar donde el Señor nos da su permiso para estar, pero no estamos en la voluntad perfecta de Dios. Y yo me recuerdo en 1978 tenía ganas de ir a Oklahoma y estudiar en un instituto bíblico, un colegio bíblico, Rhema, por Kenneth Hagin Ministries. Y tenía muchas ganas de ir y estudiar allá. Ya tenía mi licenciatura en sociología, mi licenciatura en teología, y el Señor me estaba impresionando de ir a estudiar, pero no en ese momento. Entonces yo empecé a hablar con los ancianos de la iglesia, empecé a decir, sabes que esto es lo que siento, y ellos dijeron, bueno, nosotros no estamos recibiendo ni una confirmación que debes que ir, debes que estudiar, y tienen manera que estudiar
el estudio por correspondencia, pero no debes que ir porque tienes mucho trabajo aquí. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Comenzar donde Dios te ha puesto y poco a poquito, cuando estás siendo fiel, Dios te va a dar más. Dijo Pablo a los griegos y no a los griegos, sabios y no los sabios, soy dudador. Y lo que significa eso es que encuentras donde estés, con personas que estás y tratar de comunicar el evangelio con ellos. Yo me acuerdo en la iglesia, nosotros teníamos noches de vigilia una vez al mes. Dejamos las hermanas en la iglesia y yo con todos los hermanos salimos a predicar en el parque, en el barrio. Fuimos a las cantinas. Hablé con las personas en la banda que por favor cuando terminan tienen una sesión van a descansar, que me pueden prestar el micrófono, y con mucho gusto me prestaron el micrófono y empecé a predicar. ¿Y qué hay en una cantina? Personas que están borrachas, en droga, prostitutas, toda clase de personas están ahí. Y empecé de predicar el evangelio, el amor de Dios, que de tal manera amó Dios al mundo, toda persona que quiere que las personas puedan entregar sus vidas a Él. Y haciendo esto por varios meses, había mucha gente de las cantinas ya llegando los domingos a la iglesia, borrachos, drogadictos, prostitutas, entregando sus vidas al Señor, cambiando sus vidas y haciendo cosas muy grandes. Yo me recuerdo un señor que aceptó Cristo en la cantina, Carlos, y él era drogadicto, alcohólico y homosexual. Y nunca hablé con él que debías que dejar el alcohol, nunca decir que debes que la droga o esa vida. Simplemente le dije, Carlos, Cristo te ama, entrega su vida a Cristo y Cristo te va a ayudar con lo demás. Porque si una persona puede dejar todas esas cosas, entonces no necesitan Dios. Cuando uno entrega su vida a Cristo, el mismo Espíritu Santo da el poder para dejar esas cosas. Y eso es precisamente lo que pasó con Carlos. Carlos entregó su vida, empezó a estudiar la palabra de Dios, asistir a los servicios. Carlos era un cocinero, empezó a cocinar en la iglesia. Teníamos un ministerio para personas que no tenían hogar, podían bañar, y teníamos gente que venía a cortar el pelo y otros buscando trabajo para ellos, y había toda clase de gente llegando, y él fielmente 6 días a la semana estaba cocinando el desayuno y viendo cómo el Señor cambió su vida y la vida de los demás. Así, por eso dice que si eres cristiano debes que vivir diferente, y Dios te va a dar el poder de vivir ese diferente. Y el poder es comenzando en la manera que piensas, la manera que hablas y la manera que vives, que siempre he dicho esto. Dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Entonces, otra vez, su propósito era predicar el evangelio. Personas no pueden cambiar si uno no predica el evangelio. El evangelio que Cristo vino, Cristo murió, se fue al infierno, pagó el precio de nuestros pecados. El que no conoció pecado, al que no conoció pecado, Cristo Jesús se hizo pecado, tomó la ira del Padre sobre él en nuestro lugar, se fue al infierno y el tercer día resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre. Dice en Colosenses 1, 13 y 14 que Él nos quitó, cuando uno entrega su vida a Él nos quitó del dominio de Satanás y todo lo que pertenece a Satanás, pecado, enfermedad, esa manera de vivir, y nos puso en el reino de su amado Hijo Jesucristo. Y todo lo que pertenece a Cristo es de nosotros. Dice en la primera epístola de Juan, capítulo 4, como Él es Cristo, así debemos que ser en este mundo. Porque Cristo no tiene temor, Cristo no está enfermo, Cristo no falta. Y nosotros, sabiendo como Él es, debemos que estar en el mundo, entonces debemos que reflejar un Dios que vive, no siempre un Dios que cuelga en la cruz, pero un Dios que bajó la cruz y pagó por nosotros la penalidad del pecado, la muerte espiritual, y resucitó en poder. Y ese poder está dentro de nosotros y tenemos que vivir en ese poder. Es muy importante, dice, voy a leer 16 y 17. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo
aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque el Evangelio es la justicia de Dios que se revela por fe, para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Voy a compartir un poquito de mi propio testimonio sobre esta área. Yo, siendo un oficial, yo estuve trabajando en ese tiempo en una cárcel, y siendo un oficial yo tenía abajo de mi control personas que eran asesinos, personas violadores, violadores de mujeres, violadores de niños, ladrones, violencia doméstica, toda clase de personas. Y yo era muy brusco. Cuando personas no querían obedecer, pues yo empecé a pelear con ellos y a veces gané, a veces perdí, pero cuando gané los llevaba al hoyo por no obedecer. Entonces yo era una persona muy violenta, pero empecé de oír el Evangelio y resistir el Evangelio. Empecé de llevar los presos a los servicios cristianos y empecé de oír el Evangelio, y había una señora que se llamaba Ma Beam y ella decía, oficial Emmerich, estoy orando por ti, Cristo te ama, no se olvida que Cristo te ama, estoy orando por ti. Yo era muy grosero, yo lo mandaba a su casa sin poder tener la oportunidad de predicar. Y entonces un día le dejé, como dos veces lo dejé a predicar, y también sus miembros en su equipo. Y había un joven, ex drogadicto, que entregó su vida a Cristo hace 2-3 años atrás, y estaba predicando en las prisiones, en las cárceles, y en las calles. Y entonces él llegó a compartir su testimonio un domingo. Era como las 10 de la mañana. Y yo empecé a escuchar este muchacho su predicación, y sentí el Espíritu Santo moviendo en mi corazón. Y cuando él hizo la llamada para ir adelante a entregar sus vidas a Cristo, a los presos, yo como oficial con los presos pasé enfrente y entregué mi vida a Cristo. Yo pasé enfrente con asesinos, con violadores, con personas que eran borrachos y drogadictos. Yo sabía que yo necesitaba Cristo en mi vida. Entregué mi vida a Cristo. Ese día empecé a llorar y llorar como nunca. Y de ahí para adelante, en vez que pelear con ellos y en vez que llevarlos al hoyo, empecé de hablarles del amor de Cristo a los presos. Empecé a traer literatura cristiana y Biblia, Nuevos Testamentos, y empecé a tratarlos bien y orar con ellos. Tanto que era mi cambio, que el mismo condado de Los Ángeles, pensé que yo estaba ya loco, y me llamaran y me dijeron que, pues, ¿qué es lo que está pasando? Y le dije, pues no me dijiste nada cuando yo estuve golpeando a la gente y encerrándolos en el hoyo, a veces injustamente. Pero ahora que soy cristiano y entregué mi vida a Cristo, y empecé de orar con ellos, entregarles Biblias, y tengo las unidades más calmadas en toda la prisión, ¿ahora encuentras problemas conmigo? Dije, no, bueno, el cambio es muy drástico y tienes que entender que hay algo mal ahí. Entonces me mandaron con un psicólogo, y el psicólogo no podía encontrar nada mal conmigo, y regresé a trabajar con ellos. Eso es el cambio que Dios quiere ver en nuestras vidas. Debe que haber un cambio de noche al día, del reino de Satanás al reino de nuestro Señor Jesucristo. Yo no tenía vergüenza. Yo no tenía vergüenza de pasar adelante con todos los presos, con todos los asesinos, con todos los violadores, los que han cometido drogas y alcohol y alcoholismo y lo demás. Yo no tenía problemas con ellos. Y yo me recuerdo un día precisamente cuando yo estuve predicando el Evangelio con los presos. Después de ese tiempo me acercó un señor que se llamaba Mariano. Y este señor ya tenía varias veces en la cárcel por manejando borracho y metido en problemas y manejando sin licencia, y etc. Entonces él entregó su vida, estaba asistiendo a los estudios que yo estuve dando, etc. Y él dijo, oficial Emmerich, cuando yo salgo de la prisión, yo voy a visitar tu iglesia. Le dije, pues con mucho gusto. Y él salió una semana, 2 semanas después de esta conversación que tuvo con él, y él llegó con su esposa, llegó con sus hijos,
y él sirvió en la iglesia con su esposa y con su familia como 20 años, fielmente, nunca faltó. Era un hombre muy fiel. Era un hombre que nunca jamás se metió en problemas. Era un hombre que trajo mucha dignidad al evangelio, vivía como cristiano. Ese es el cambio que uno debe que tener. Muchas personas tienen vergüenza de compartir el evangelio. Y nunca debes que tener vergüenza de compartir el evangelio. Debes que hablar con amor, por supuesto, no groseramente, no hablando mal con la gente, diciendo que vas al infierno. No, habla del amor de Cristo. Levanta a Cristo y Cristo lo van a traer a Él. Habla sobre la bendición, habla sobre su testimonio, habla lo que Dios ha hecho en su vida. No tengas temor o pena de predicar el evangelio. Predicar el evangelio en la calle, predicar el evangelio en las tiendas, predicar el evangelio cuando puedes en el trabajo, con la familia, etcétera. Yo me recuerdo cuando entregué mi vida a Cristo, todos mis amigos que yo tenía antes, que yo tomaba con ellos y las parrandas y lo demás, ellos vieron el cambio en mí y dije, pues, ¿qué onda? ¿Qué pasó contigo? Y le dije, bueno, yo entregué mi vida a Cristo, ¿no quieres oír? No, eso es para las viejas, ellos decían, para viejos y mujeres. Entonces le dije, bueno, también uno necesita a Cristo. Entregué, y ya, poco a poquito empezaron a dejarme de hablar y pudo ganar unos 2 o 3 personas, pero los demás no querían nada con Cristo. Y así va a ser, hermanos. Hay personas que van a entregar sus vidas a Cristo, que necesitan la paz y el amor de Dios, y hay otras personas que todavía no están listos. Pero recuerda que cuando estás hablando de Cristo, hablando sobre el amor de Dios, estás plantando la semilla, la palabra de Dios. Y quizás las personas no van a aceptar a Cristo contigo, pero quizás en 6 meses, 1 año, Dios sabe, cuando esa palabra de amor y de fe que has hablado con ellos va a dar fruto y otra persona va a cosechar esa alma. Pero ser constante de hablar de Cristo. Aquí dice al judío primeramente y también al griego. Nosotros podemos entender que ser una bendición en la iglesia no va para la iglesia para recibir algo, sino va para la iglesia para dar algo. Un cántico alegre en tu corazón, algo de una escritura que Dios te ha dado, una promesa que Dios ha cumplido. Y también al griego, las personas que no conocen Cristo. Muchas veces estamos en las iglesias y es como un club social y solamente preocupamos de la iglesia. No, debes que salir de la iglesia y ir a predicar el evangelio y para los parques y si tienes una reunión en los parques, pasa y invita gente y trae hermanos o hermanas que puedan cantar y guitarra y invita gente. Invítalos a comer, invítalos a sentar y más escuchar el mensaje, tener juegos para los niños. Yo me recuerdo en el barrio donde yo estuve sirviendo al Señor, teníamos un problema muy grave con pandillas. Los mexicanos contra los salvadoreños y matando unos a otros. Y yo estuve enterrando jóvenes como 10, 12, 15 al año que estaba metido en las pandillas. Y entonces empecé a orar a Dios y, Señor, ¿qué podemos hacer para salvar a estos jóvenes? Well, el Señor nos dio la idea de tener un club para los jóvenes donde podían venir, tener juegos, pesas, tutores, comida, diferentes actividades para ellos, porque ustedes saben, invitando a un joven a la iglesia muchas veces no quieren ir, pero este lugar se abrió a las 3 de la tarde, se cerró a las 11 de la noche, teníamos películas cristianas, estuvimos orando con jóvenes, etc. Y te voy a decir, teníamos como 70, 80, 90 jóvenes cada noche, entrando y saliendo y comiendo y disfrutando las actividades y plantando muchas semillas. Y muchos jóvenes tenían gran éxito en su vida. De ese ministerio agarramos jóvenes, pasaban tiempo en la iglesia, pasaban el instituto bíblico de 2 años en la iglesia, sirvieron en la iglesia y entonces de allí se fueron para ser misioneros en México, en El Salvador. Era mucha bendición, mucha bendición. Claro que había gente que no, que cómo vas a usar cosas del mundo. Usa cualquier forma que puedes usar para traer gente a Cristo. Y esto fue algo muy grande en el barrio de Benais y también en el barrio de Pacoima, donde había muchos problemas de pandillas también. Entonces, de los 2 ministerios,
de los 70, 80 jóvenes que nos visitaba diario, 6 días de la semana, lunes a sábado, empezaban a abrazar el evangelio, entregar sus vidas a Cristo, cambiar, dejar las drogas, dejar las pandillas, estudiar la palabra de Dios y hacer algo grande con su, graduando de la junior high, de la prepa y siguiendo adelante para estudiar por las licenciaturas y haciendo cosas grandes para el Señor. Pero otra vez, uno necesita salir adelante y entregar sin temor, ¿verdad?, el evangelio, y vas a ver cómo Dios va a confirmar esto. Aquí dice, porque el evangelio es la justicia de Dios. Significa que la justicia de Dios significa que Cristo otra vez tomó el castigo que era para nosotros y se fue al infierno. ¿Te acuerdas cuando Él estaba en la cruz y dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento cayó la ira de Dios, que iba a caer sobre nosotros, pero cayó sobre Cristo. Él se fue al infierno por nuestro lugar. Él se tomó el castigo, lo que debía que caer sobre nosotros. Cayó sobre Cristo para que nosotros podamos hacer la justicia. Cuando nosotros oremos y entramos en la presencia del Padre, Él nos ve la sangre de Cristo sobre nosotros. Él ve que nosotros hemos entregado nuestras vidas a Él. Entonces, fe por fe es porque nosotros entregando por la muerte de Jesucristo nuestras vidas y también por la resurrección vivimos una nueva vida. Una nueva vida, una vida victoriosa. Ya no somos víctimas. ¿Te imaginas si tenías, vamos a decir secularmente, si tenías médicamente la cura, la medicina para una persona que estaba muriendo de cáncer, pero no querías darle esa medicina porque quizás se iba a ofender? ¿Qué clase de persona vas a ser, verdad? Si tú tienes la solución para aliviar el sufrimiento de una persona y no lo entregas, ¿verdad? Simplemente por temor. Pues así son muchos cristianos. Nosotros tenemos la respuesta. El mundo está muriendo sin Cristo. El mundo está en crisis. El mundo está deshaciendo y nosotros como cristianos tenemos la solución. Tenemos la sanación. Tenemos la cura y es Jesucristo. Jesucristo, Él nos dio la autoridad de ir y predicar el evangelio, hacer cosas, obras buenas. El Espíritu Santo está sobre nosotros. Tenemos que orar por los enfermos, liberar a los que están endemoniados. Como Él es, así debemos que ser en este mundo. Nunca debes que tener temor, amados. Nunca debes que avergonzar del evangelio. Dios está contigo. Dios nunca te va a dejar. Él dijo, nunca te voy a dejar. Siempre voy a estar contigo. Entonces, Dios está dentro de nosotros. Tenemos la mente de Cristo, tenemos el amor de Cristo, tenemos el poder de Cristo. ¿Cuánto más necesitamos actuar así? Confesar la palabra de Dios y actuar como es verdad, porque es verdad. Entonces, hermanos, Pablo vio que había personas en Roma que tenían temor de predicar el evangelio, como hay personas cristianos hoy mismo que no, pues quizás me van a rechazar. Pues claro que hay gente que te van a rechazar. Rechazar a Cristo, ¿cuánto más va a rechazar nosotros? Claro, no debes que preocupar, no debes que sentir mal, porque así es. Gente va a rechazar, pero hay gente que va a aceptar. Entonces recuerda, como cristiano, como una persona que está viviendo por Cristo Jesús, que vas a tener obstáculos, que va a haber problemas, pero confiar por Cristo ha vencido el mundo. Tener plenamente paz, porque Dios está contigo. Él nunca te va a dejar, Él nunca te va a abandonar. Simplemente nosotros tenemos que actuar como evangelio es cierto. Y si actuamos así, que el evangelio es cierto, entonces no vamos a tener que preocupar porque Dios está con nosotros y podamos vencer lo que el diablo está haciendo en el mundo. Recuerda, no somos del mundo, estamos viviendo en el mundo, pero no somos del mundo. Hemos sido liberados del poder de Satanás, trasladados en el reino de la luz de Jesucristo y tenemos que vivir así. Una vez más, muchísimas gracias por compartir este video conmigo, esta enseñanza. Por favor, si tienes seres queridos o personas que quieren oír un mensaje de amor y de fe,
por favor envíalos, ¿verdad? Recibí un testimonio de un señor que en las Filipinas comunicó conmigo por correo electrónico, que vio en inglés esta misma enseñanza, y él va a compartir su testimonio. Yo no sé cómo llegó este mensaje a las Filipinas, pero él comunicó conmigo, dijo que le gustó el mensaje y que estamos enviando información para el Instituto Bíblico para que él pueda estudiar más. Nunca es en vano de compartir la palabra. Dios va a confirmar su palabra. Dios te va a bendecir cuando estás caminando en fe. Una vez más, que Dios que te bendice. Este es el Dr. Timothy Emmerich a su servicio.